Hoy está programado que el gobierno mexicano emita un nuevo bono en dólares a 10 años, el cual se encuentra ya registrado entre la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC. El país presentó una guía inicial de rendimiento para el papel que vence en marzo de 2027, el cual contempla un diferencial de 187.5 puntos base sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense. Los fondos que se recauden se destinarían al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de México. También para la redención total o parcial de las notas globales que vencen en marzo de 2019 y también para propósitos generales del gobierno mexicano. Los bancos encargados de la operación son Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan, y para hablar sobre este tema tenemos en la línea a Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Buenas tardes, Abraham. Pues quisiera preguntarte qué significa esta emisión, qué implica para esta emisión. ¿Significa que hay un voto de confianza en los mercados? ¿Cuál es tu primera lectura sobre esta colocación? Sí, definitivamente, pues es un voto de confianza de los mercados hacia México. O sea, México sigue mostrando ser un país no solvente, con muy buena reputación en los mercados globales. Lo vimos esto también, no solamente porque, bueno, pues es un bono a 10 años, sino por la tasa de interés, no por el diferencial que se tiene contra los bonos del Tesoro. Y bueno, vale la pena mencionar que todos los gobiernos lo que van haciendo es le van dando rollover a la deuda, se van emitiendo nueva deuda para pagar lo anterior, y eso es lo que estamos viendo ahorita con este bono que está emitiendo el gobierno de México. Vale la pena mencionar que es en dólares, y bueno, pues ahora que el tipo de cambio está bajando, pues también representa esto un beneficio, ¿no?, para las finanzas públicas. Y precisamente sobre eso quiero abundar un poco más. Gabriela, llega en un buen momento considerando las variables actuales en la economía mexicana, considerando el tipo de cambio, considerando los niveles de las tasas de interés, considerando la liquidez también que hay en el mercado, las condiciones de liquidez. ¿Es un buen momento para hacer esta emisión o no es un buen momento? Sí, es un buen momento para emitirlo en dólares en Estados Unidos, donde las tasas de interés todavía están considerablemente bajas. Recordemos que en México, pues el Banco de México pues ha incrementado ya 300 puntos base la tasa. En pesos hubiera salido mucho más caro lo que está ahorita en dólares, y además pues se tiene la expectativa de que el peso se pueda seguir apreciando. Recordemos que el peso es la moneda pues más líquida de toda Latinoamérica, y además es la que se ha apreciado más en el año, con una alza o una disminución en el tipo de cambio alrededor de 8%. El día de hoy vimos un mínimo en el año de 19.05 pesos por dólar, y todavía tenemos posibilidad de que el tipo de cambio pudiera seguir bajando más si continúan las expectativas positivas y los comentarios, bueno, positivos en torno a la renegociación del Telecán por parte de Estados Unidos. Muy bien, Gabriela, quisiera preguntarte también, ¿este mayor endeudamiento significa algo para las calificadoras? Es decir, ¿podría generar mayor preocupación para las calificadoras y eventualmente poder hacer alguna revisión en la calificación? ¿O simplemente pues es una emisión más y las calificadoras no lo van a tomar en cuenta? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues es que en realidad el gobierno de México lo que está diciendo es que es para pagar deuda que ya estaba emitida, ¿no? Entonces lo que se sobreentiende es que pues esa deuda culmina y por eso están emitiendo esta nueva. No significa que se van a seguir endeudando más. Si así lo mantienen, pues entonces veríamos que la deuda se mantiene más o menos constante. Las calificadoras no tendrían por qué decir algo negativo al respecto. Sin embargo, si vemos que los bonos que vencen y luego siguen emitiendo más deuda, pues entonces aquí sí sería un incremento del riesgo de la deuda soberana de México, y entonces ahí sí podríamos ver que las calificadoras que ya nos tienen en perspectiva negativa, pues nos podrían recortar la calificación crediticia en diciembre. Pero por lo pronto, pues con la tasa de interés que se está dando, pues como se está mostrando el bono, es que no va a ser un incremento en la deuda, sino simplemente para darle un rollover, es decir, de la deuda que se va venciendo, pues poder pagarla y como si fuera a extender el plazo, no de la ya existente. ¿Consideras que esta estrategia del gobierno mexicano se va a extender o volvamos a ver más colocaciones en los próximos meses? Pues es muy probable que sea así, sobre todo aprovechando el diferencial, ¿no?, y de tasas de México con Estados Unidos, donde, como hace rato mencioné, pues en México las tasas ahora están mucho más altas, y entonces es más caro emitir deuda en México que en mercados internacionales como Estados Unidos, en donde la tasa, a pesar de que ayer se incrementó 25 puntos base, pues todavía está en pues mínimos bastante aceptables. Gracias, Gabriela Siller. Te agradezco mucho la comunicación. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. Buenas tardes. Buenas tardes, Abraham. Gracias a ti. Hasta luego.